Bien, entonces vamos a hablar hoy de las derivadas de funciones trascendentes. La vez anterior revisamos las funciones trigonométricas. Hoy nos corresponde revisar las funciones exponenciales. ¿Sí? Entonces vamos a revisar qué sucede en este caso. Recordamos rapidito nuestra clasificación de las funciones. Son las algebraicas y las trascendentes. Y como les mencionaba yo, bueno, vamos sobre las exponenciales, que es nuestro último tema previo a la evaluación. Primero tenemos que tener claro qué cosa es una función exponencial, ¿sí? Una función exponencial es aquella donde las variables se encuentran dentro de la potencia de la función. No nos confundamos y pensemos que si yo tengo, por decir, 2x cuadrada, es una función exponencial. No, es una función que tiene exponentes, pero no es una función exponencial. Función exponencial porque en el exponente se encuentran las variables, ¿sí? Vamos a distinguir ahorita dos casos particulares con los que vamos a trabajar, que son de la forma e a la u y de la forma a la u. En ambos casos, la u que está como exponente es precisamente donde está la función de la variable, por eso se le llama función exponencial, porque la función es el exponente, ¿sí? Para el primer caso, la e que tenemos ahí siempre va a ser e y representa al número de Euler. El número de Euler es una constante, si no me falla la memoria, es algo así como 2,70 y algo más, es un número irracional, así como pi, ¿sí? Que también es una constante, tiene un valor. Bueno, también existe el número e, el número de Euler. Entonces, va a tener su propia forma de derivación, que vamos a ver enseguida. Y para el siguiente caso, a la u, pues la a representa cualquier constante, cualquier número, cualquier valor, lo vamos a representar con esta a. ¿Cómo vamos a calcular las derivadas? Vamos a utilizar estas dos formulitas que son muy simples. Para derivar e a la u, pues vamos a utilizar e a la u por la derivada de u, o sea, la derivada de esta función u. Y si es a la u, es parecida a la u por la derivada de u, solamente se va a agregar la multiplicación por el logaritmo natural de a. Vamos a ver cómo se maneja en los ejemplos. Es muy simple. Me piden calcular la derivada de y igual a e a la 2x. Entonces vamos a calcular la derivada primero identificando la función de que está en la potencia, ¿sí? O sea, la u. Si la u es 2x, su derivada, ¿quién es? 2. ¿Sí? Lo escribo y lo hago aquí para que podamos ahorita ordenar según la fórmula, que es muy simple. La fórmula me decía e a la u, entonces vuelvo a repetir lo que teníamos al principio, e a la u, por la derivada de u, por lo que acabamos de calcular, que es 2. Y ya la derivada está lista, lo único que vamos a hacer es el 2 traerlo a la multiplicación al frente y me va a quedar de esta manera. Ya tenemos ahí nuestra derivada, ¿sí? Entonces, la aplicación de la fórmula es muy, muy sencilla. Nuestro trabajo se va a concentrar realmente solo en derivar la función y al final, pues, ver si podemos o no simplificar nuestro resultado. Vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Y igual a e a la x cuadrada. En este caso ya mi función en el exponente ya creció un poquito, ahora tenemos x al cuadrado.
Y entonces repetimos el mismo proceso. Primero vemos quién es u, que es x cuadrada, y lo derivamos. La derivada de x al cuadrado, ¿quién es? 2x. ¿Sí? Entonces ya teniendo la derivada de u, puedo escribir la solución, que es la misma función tal como la teníamos al principio. Ahí está e a la x al cuadrado, pero la multiplicamos por su derivada. Lo mismo que en el ejemplo anterior, como es producto, esto lo traemos al frente. Me va a quedar 2x por e a la x al cuadrado. Ya tenemos derivado nuestro segundo ejemplo. Calcular la derivada de función y igual a e a la x al cuadrado más pi x. O sea que según vemos en esta expresión, pues nuestro exponente, ¿verdad? Nuestra función exponencial puede crecer, puede ser un poquito mayor. Entonces, no importa, vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento. Vamos a separar la u para que la podamos derivar. Entonces yo aquí observo que esta u tiene una forma polinómica y vamos a derivarla. Para calcular esta derivada de la u siempre tenemos que usar todas nuestras reglas de derivación. De tal manera que si tengo x cuadrada, su derivada, ¿quién es? Pues 2x. Y si tengo pi x, su derivada, ¿quién es? Pi. ¿Ok? Y entonces ya tenemos la derivada que es 2x más pi. Ya puedo escribir la solución. ¿Cómo me queda mi solución? Pues de esta manera. ¿Sí? Aquí la e a la u está multiplicando al binomio. Yo lo puedo multiplicar, pero me quedaría algo así. ¿Sí? Y en realidad esto es más complejo, es más extenso que esto que tenemos aquí al principio. Entonces, podemos dejar nuestro resultado hasta este punto y es correcto. ¿Sí? Entonces está mejor escrito de esta manera. Siguiente ejemplo. Derivada de e a la seno de x. La función exponencial puede ser cualquier tipo de función que tenga la variable. ¿Sí? Entonces, en este caso es incluso una función trigonométrica. Entonces la tendremos que derivar como tal. Si recordamos de la sesión previa, la derivada del seno es el coseno del mismo ángulo por la derivada de ese ángulo. Como en este caso el ángulo es x, su derivada es 1, entonces ya no necesito escribirla. ¿Sí? Me queda que la derivada es coseno de x. Entonces escribiendo la respuesta sería e a la seno de x por coseno de x. Podemos dejarlo así o podemos escribirlo al frente. Cualquiera de las dos formas es correcto. En este caso es mejor dejarlo de esta manera para no confundir, no quedara junto la E con la X, que es el ángulo, y se pudiera confundir que forma parte también del ángulo. Entonces es preferible dejarlo así. En caso contrario, tendremos que poner paréntesis. Lo mismo, tenemos una función que es exponencial, pero es al mismo tiempo una función trigonométrica, entonces la vamos a derivar. La derivada del coseno es menos seno, está menos seno del mismo ángulo por la derivada del ángulo, pero como el ángulo es x cuadrada, su derivada es 2x. ¿Sí? Entonces me queda que la derivada de u es menos 2x seno de x al cuadrado. Vuelvo a recordar, para obtener esta u, utilizamos las fórmulas de derivación, entonces tengo que usar la fórmula del coseno para poder llegar aquí. Sustituimos en la fórmula y entonces me va a quedar así. Traemos al frente este menos 2x,
por e al coseno de x cuadrada, seno de x cuadrada, y sería nuestro resultado final. Siguiente ejemplo. Y igual a 5 a la 2x. O sea, aquí ya tenemos una función exponencial, pero de la forma a la u. Ya no es e a la u, sino esta es de la forma a la u. Nuestro procedimiento es prácticamente el mismo. Escribimos la u para derivarla. Entonces, si u es 2x, su derivada es 2. Y al escribir la fórmula, lo que va a cambiar con los ejercicios de la forma e a la u, que aquí sí tenemos que sustituir este valor de la a, ¿sí? ¿Quién es la a? Pues en este caso la a vale 5. Entonces me va a quedar así, 5 a la 2x, observamos que es la misma función que teníamos al principio, por la derivada de u, que es 2, lo que calculamos, y esto es lo nuevo, logaritmo natural de a, o sea, logaritmo natural de 5. Aquí vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Hay una propiedad de los logaritmos que nos dice que este 2 que multiplica logaritmo es lo mismo que si yo lo expresara como potencia. Entonces, puedo ponerlo así, el logaritmo natural de 5 al cuadrado. En lugar de 2 veces el logaritmo de 5, puedo poner el logaritmo natural de 5 al cuadrado. Si lo pongo de esta manera, me sirve porque entonces 5 al cuadrado sí lo puedo calcular y me quedaría logaritmo natural de 25. Bien, hasta aquí ya lo vamos a dejar porque lógicamente el logaritmo natural de 25 también es un valor numérico que podríamos obtener de la calculadora, pero no lo vamos a hacer porque eso implicaría tener números decimales, ¿sí? Por ejemplo, si yo calculo el logaritmo natural de 25, me quedaría 3.21 y es un número irracional, ¿sí? Entonces lo mejor lo dejamos así y estamos indicando completo el valor de este número. Para el siguiente ejemplo tenemos 3 a la x cuadrada. Entonces, repetimos el proceso. Mi u es x al cuadrado, por lo que su derivada es 2x. ¿Sí? Pasamos a la fórmula. Entonces, sustituyendo en el orden, nos va a quedar 3 a la x cuadrada, que es a la u, por la derivada de la función, que es 2x, por el logaritmo natural de a, que en este caso vale 3. Recordemos que a es la base de la potencia. 3. Igual que en el caso anterior, el 2 que está multiplicando lo podemos pasar como potencia. La x no, porque no me sirve, no me ayuda ahí, me sirve más aquí abajo. En cambio, si solamente pongo el 2, puedo elevar el 3 al cuadrado para que me quede x logaritmo natural de 9, ¿sí? Entonces ya tengo acá mi resultado. Entonces vuelvo a insistir, como vemos, la aplicación de la fórmula en sí directamente es muy sencillita. Nos centramos en el cálculo de la derivada y posteriormente, bueno, la forma en como podamos expresar nuestro resultado de una manera más simple. Pero el proceso en sí de derivación es completamente sencillo. Siguiente ejemplo. Calcular la derivada de y igual a 2 a la x más 2. Aquí tenemos un exponente tipo polinómico. Entonces vemos que
la derivada de esto sería la derivada de x es 1. La derivada de 2 pues es 0, ya no lo pongo. Y puedo sustituir en la fórmula. De tal manera que mi resultado será a la u por la derivada de u por el logaritmo natural de a, 2x más 2 por 1 por el logaritmo natural de 2. El 1 pues sabemos no es necesario escribirlo, me quedaría así. Ahora, también puedo tener expresiones de este tipo. Este es un polinomio donde cada uno de sus términos es una función exponencial. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que tengo que derivar cada uno de los términos. Y al derivar cada uno de los términos tengo que aplicar la regla de derivación que corresponde y obviamente calcular para cada uno su derivada, ¿sí? Entonces, para el primer término tenemos e a la u, su u es 2x, y entonces la derivada es 2. Sustituyendo en la fórmula, entonces vamos a tener 2e a la 2x, solo para el primer término. Vamos al segundo término. El exponente es x cuadrada y su derivada 2x, de tal forma que la derivada de este segundo término me va a quedar 2xe a la x cuadrada. Y por último, la derivada del tercer término, que es a la u. Aquí ya no es e, sino es a la u. Tendremos entonces que la potencia es x, por tanto su derivada es 1. Y la derivada de este tercer término sería entonces 2x al logaritmo natural de 2. Teniendo las tres derivadas, lo que me falta hacer entonces es ponerlas como polinomios, sumando así tal y como está acá, respetando sus signos. Y entonces mi derivada será esta. 2e a la 2x más 2xe a la x cuadrada más 2x logaritmo natural de 2. ¿Sí? Y esta es mi respuesta. Aquí lo único que podríamos hacer en cualquier caso sería factorizar este 2, pero pues realmente no nos ayuda mucho. Ejemplo 10. Calcular la derivada de x al cubo por 4x. Aquí vemos que aparece una función exponencial 4x, pero al mismo tiempo se está multiplicando por el x al cubo. ¿Sí? Entonces quiere decir que tengo que derivar como un producto. Para derivar como un producto, pues tenemos que aplicar obviamente la fórmula del producto. Y entonces tenemos que separar en u y en b. ¿Se acuerdan? U por b. Entonces, si mi u es x al cubo, su derivada, ¿quién es? Pues 3x al cuadrado. Tenemos entonces ya u y su derivada. Ahora vamos a b. B sería entonces 4 a la x, o sea, de la forma a la u. Si derivamos a la u sería x, su derivada 1, y entonces utilizando la fórmula sería 4x, o sea, a la u. La derivada de x es 1, pues no se ve, por el logaritmo natural de a, que en este caso es 4. ¿Sí? Y entonces ya tenemos la derivada de b. Y lo que sí, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Es ordenar todo de acuerdo a la fórmula. Vamos a recordar la fórmula. Sería u, que x al cubo, por la derivada de b, que es 4x logaritmo natural de 4, más b, que es 4x, por la derivada de u, que es 3x al cuadrado.
Entonces, ya tengo mi derivada. Vamos a expresar nuestro resultado en su mínima expresión. Entonces vamos a ver qué podemos factorizar. Aquí tengo x al cubo y aquí tengo x cuadrada. Entonces puedo factorizar las x. Pero también tenemos 4 a la x, 4 a la x. Entonces vamos a factorizar 4 a la x y vamos a factorizar la x cuadrada. ¿Sí? De tal manera que me va a quedar así. X cuadrada por 4x por x logaritmo natural de 4 más 3. Recuerden que para comprobar si hice bien mi factorización, pues lo inverso es multiplicar, ¿verdad? Multiplicamos para ver que regresemos justamente a los términos que teníamos al principio. Si es así, nuestra factorización es correcta. Bien, siguiente ejemplo. Ahora tenemos una exponencial, pero no es e a la u, sino es a la u y el exponente es de tipo polinómico. Entonces, bueno, vamos a derivar nuestra función exponencial. Me va a quedar 4x al cubo, 3x al cuadrado, más 1. Es decir, la derivada de cada uno de estos términos, ¿sí? Recordemos. Eso ya lo hemos visto antes. Ordenamos nuestros resultados de acuerdo a la fórmula. Aquí nuestra A va a tener valor de 3, entonces me va a quedar así. A a la U, que es exactamente lo que teníamos al inicio, por la derivada de la función que calculamos por el logaritmo natural de 3. ¿Sí? Y este sería nuestro resultado. Para el siguiente ejemplo, que ya es el último de hoy, vamos a tener esta función. X a la sexta más 5 por 2 a la 3x cuadrada. Entonces lo que tenemos de nuevo es un producto, ¿sí? Y este producto, pues tenemos que derivarlo como tal. Separamos los términos, los elementos del producto. Primero la u, que va a ser x a la sexta más 5. La derivada de x a la sexta es 6x a la quinta y la derivada de 5 es 0. Y luego para b tenemos 2 a la 3x cuadrada. Entonces derivando 3x cuadrada sería 6x, ¿sí? Entonces voy a tener 2 a la 3x cuadrada por 6x por el logaritmo natural de a que vale 2. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí mi derivada exponencial, que es parte del proceso de derivación del producto que estamos realizando. Entonces vamos a acomodar estos de acuerdo a la fórmula del producto. Entonces dice u, que es x a la sexta más 5. Aquí está, x a la sexta más 5. Por la derivada de b, 2 a la 3x cuadrada por 6x logaritmo natural de 2. Aquí está. Luego seguimos con la fórmula del producto más b, que es 2 a la 3x cuadrada por el 6x a la quinta. Por el 6x a la quinta. ¿Sí? Igual que en el caso previo, vemos si podemos tomar factor. Y bueno, aquí el único factor que podemos tomar sería el 2 a la 3x cuadrada. ¿Sí? Y tenemos también 6x acá y 6x acá. Entonces tomamos también 6x. ¿Qué me va a quedar? Todo el primer paréntesis lo tenemos acá. Este ya lo saqué. El 6x también ya lo saqué. Y me queda logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 2. Para el siguiente término, ya sacamos el 2 a la potencia.
Y de esto saqué el 6 y saqué una de estas 5x. Entonces nada más me queda x a la cuarta. Y ya tenemos factorizado y simplificada nuestra expresión del resultado. Serían nuestros ejemplos para el día de hoy de lo que corresponde a la derivada de funciones exponenciales.